Vamos a empezar con las tutorías del día de hoy, que era de refuerzo sobre la evaluación que se rindió el día de ayer para que puedan realizar se podría decir, los contenidos sobre la parte práctica y evaluación de la actividad 5. No sé si estamos preparados para poder ejecutar las preguntas o si necesitan algún refuerzo previo para la exposición. Para las preguntas, perdón, dicho. Sí, Inge, ¿nos puede dar un resumen ¿Sobre qué tema? sobre de las vistas y alertas? Ya, no hay problema. Ya. Entonces, para hacer unas alertas o vistas, en lo que es Unix vamos a trabajar con interfaces y proyectos. Entonces, para yo poder haber creado mi proyecto, lo que necesito es haber creado en Node mi aplicación y en Visual Code abrirle el trabajo. Una vez que abra mi proyecto en el que yo estoy, yo tengo diferentes archivos. Ya para las vistas, el HTML en el cual yo voy creando las opciones necesarias para cada uno de los procesos de la vista, es decir, un botón, un campo de texto, un radio button, un checkbox, un label, entonces todo lo manejo en HTML. Y la parte de programación la manejo en la parte de TS, perdón. Aquí nosotros vamos a ir redireccionando en el caso de que yo necesite redireccionar de una actividad a otra actividad y también tenemos la opción de alertas. En cuestión de alertas yo voy a crear varios métodos para poder visualizar dependiendo del tipo de alerta. ¿Cómo lo visualizo? Teniendo una variable constante, ¿sí? Tipo away, le asigno a esta ventana la alert controller y la creo. Una vez que la crea tiene las siguientes propiedades. El el CSS class para lo que es mi tipo de, se podría decir, de alerta. El header para lo que es de mi título, subheader en el caso de subtítulos, message para mensajes, button para los botones. Al momento de agregar botones, yo tengo que agregar los campos de texto o los botones que yo tengo separados por la coma, dependiendo de los botones que yo necesite. Entonces, en este caso, yo al momento de manejar en las alertas, tienen diferentes botones. Y estos botones van a tener un texto que puede tener alguna acción o no tener alguna acción. Si yo necesito que coloquen alguna acción entre mis corchetes, yo digo que cada llave va a ser una opción. Y estas llaves, yo le digo que mi texto que va a tener un ID, una clase, y el handler, siempre y cuando le dé clic en ese botón, va a realizar el proceso. Entonces, eso es en el caso. Si es que yo necesitara más de una opción, siempre lo tuviera que hacer entre las llaves, ir colocando esos procesos de asignación. Entonces, eso es para tener alguna acción. Una vez que yo haya creada esta alerta, yo le tengo que poner y llamar a esa variable constante .press para que se logre visualizar la alerta en mi vista. Entonces, eso es muy necesario. Ahora, lo que es en Android Studio, en cambio, en Android Studio lo que diferencia es que aquí se manejan los alert diálogos y los alert diálogos me van a permitir visualizar las interfaces necesarias para poder manejar. Entonces voy a ver mi vista, ¿ya? Y al momento de manejar los alerts, yo voy a ir a File, voy a abrir mi proyecto para que ya de lo que yo ya haya generado,
¿Ya? Entonces, ¿qué hago en una alerta a diferencia? Es que en una alerta yo lo que puedo manejar es un alertdiálogo.build, mi objeto, y le asigno ese nuevo objeto de tipo alerta build. Y ese objeto yo le puedo dar set title para agregar o añadir un título, set items para poder agregar opciones, o directamente el set message para agregar mensajes, ¿no? Una vez que yo haya agregado el título, el mensaje, puedo agregar los botones. Aquí puedo agregar botones positivos, negativos o neutrales. Y tiene la opción de de un texto aceptar y de una opción de escuchar, que al momento de escuchar significaría que cuando le dé clic realice qué proceso, alguna acción, alguna ventana, alguna redirección, alguna asignación. Entonces todo lo tengo que colocar en este proceso. Una vez que haga de esa acción, ahora creo un diálogo, esa alerta la creo para poderle visualizar. ¿Cómo la visualizo? Con el punto show que va a permitir visualizarse en la ventana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Inge, y si quiero añadir un texto, o sea, de que el usuario escribe algo y quiero que en esa misma ventana aparezca lo que se escribió. Ya, en este caso yo lo que necesito es un object alerta, ¿ya? Y en esta alerta punto, yo le tengo que poner el set, pero yo aquí le puedo poner set title, en el caso de que ustedes ya tengan el valor que tengan o necesiten, o a su vez, si ustedes van a encontrar varias opciones que les va a permitir agregar una vista, un view, en el caso que ustedes necesiten. Y si ustedes adicionalmente a esto desean agregar un input, que en este caso yo deseo agregar un campo de texto para que aparte de eso yo ingrese y haga alguna acción, pues ahí se manejan los adaptadores, ¿ya? O si no, se manejan alertas, pero ya visibles, que se uno se programe y ahí le digo, sean personalizadas, que una vez que yo asigno el valor, pues se logre visualizar o se logre asignar algún proceso. Pero esas son alertas personalizadas. ¿Alguna pregunta más? Profe, ¿qué función cumple ahí el null? ¿Qué función? Que no hace ninguna acción. Cuando le dé clic en aceptar, no haga nada, el null. Pero si yo no le pongo null, se recuerdan que yo le decía genere un proceso. Entonces, ¿qué tenía que colocar? El new diálogo on click. Cuando le dé clic, haga tal proceso que estaba en el on click. Entonces, el no significa no haga ninguna acción. Pero si en caso yo tuviera que hacer algún proceso, ahí sí necesito el on click listen. Ah, comprendo. Gracias, profe. ¿Alguna pregunta más? Chicos, ¿alguna pregunta más? Bien, empecemos con la parte de, se podría decir actuación en clases, en el caso que necesite o requieran mejorar sus notas para poderla realizar en este momento, ¿no? No sé, alguna pregunta previa antes de realizar este proceso, si no ya les hago la actuación en clase, ¿no? Entonces, empecemos, por favor, ¿no?
con la primera pregunta. En lo que es la plataforma Ionic, ¿de qué se compone la vista de una, se podría decir, de una aplicación o de una, se podría decir, una interfaz de usuario? ¿Alguien? ¿Dijo algún programa en especial? En Ionic, ¿sí? ¿No? Siguiente pregunta. Eh, en Ionic, ¿cuál sería la programación para crear un campo de texto con un texto, se podría decir, alternativo, opcional, que diga ingresar un número? ¿Algún estudiante? En Android Studio. Ya. En Android Studio, ¿cuál sería o cómo sería crear un vector llamado ABC con 3 opciones? En Android Studio. ¿Puede repetir la pregunta, ingeniera? Ya, no hay problema. ¿Cuál sería la programación para crear un vector llamado ABC con 3 opciones? Es inicia con Android Layout, algo así. El vector, no interfaz todavía. Un vector. Vamos. ¿No es con default configure? Y ahí va el vector con drawless, algo así era, creo, no me acuerdo. Ahí la librería al final. Mira, Mm, sí. No. Un vector se compone del el tipo de datos entre corchetes, luego el nombre del vector es igual entre llaves, colocar las opciones. ¿Cómo colocaba una opción entre comillas, dependiendo del tipo de datos, coma la segunda opción, coma la tercera opción? Vamos. Es una pregunta repetida de ayer. ¿Cómo me permite vincular la interfaz con el usuario de un campo de texto en la programación? Era con el Intel. No, eso es redirección. Les estoy diciendo ¿Cómo la dijo, ingeniera? vinculación.
La pregunta es, ¿cómo puedo vincular la interfaz con mi programación de un campo de texto? ¿Alguien? Con edit text, tal vez. Ya, esa es la variable. Exacto. Continúen. Mm, no recuerdo bien la programación, pero creo que era ese, un text view. Un campo de texto es edit text. Cuando sea una etiqueta, ahí es el text view. ¿Muy bien? Siguiente pregunta. En Journey, ¿cuál sería la programación para crear un botón con la opción de darle clic de sumar? Inge, estamos en Android Studio, ¿verdad? En Journey. Yo Ujú. Pero sí lo pueden hacer en Android, no hay problema. Díganme en Android. la que es public, voy, de ahí va el in, agregamos la variable, es igual a otra variable más otra variable que ponemos, de ahí va inset text. Mm, Ya. Lo único que le faltó es que en el botón, perdón, en el método, es necesario el view. Eso no lo escuché. Ya. Vamos. Siguiente pregunta. ¿De qué tipo se deberá crear el objeto para poder crear filtros en Android Studio? ¿Alguien? Siguiente pregunta. ¿En qué carpeta y subcarpeta se debe colocar las imágenes para poder visualizar y agregar en un Image View en Android Studio? Drawable. La carpeta y subcarpeta. La subcarpeta es drawable. ¿Cuál es la carpeta? Image asset, algo así, creo que era, ¿no? No, era la carpeta res y dentro del res estaba el drawable. Entonces ahí tengo que colocar. Siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los pasos para poder crear una nueva actividad en mi proyecto de tipo básica
actividad? Creo que es, no estoy segura, va a la carpeta SRM y le presiona, va a layout, clic derecho, new, activity y escoge la plantilla básica. Exacto. Ujú. Esos serían los pasos. Siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los pasos para poder crear la APK de una aplicación? Chicos. Última pregunta. Instalar, a ver, primero hay que tener instalado Android Studio. Obvio, abrir un nuevo proyecto, luego editar un mensaje de bienvenida que nos sale en la pantalla principal y de ahí agregar un botón que ahí mismo está en la actividad principal y de ahí creamos la segunda actividad y al final escribimos el método en donde dice un link del botón. ¿Cómo crear la APK? Cuando le digo la APK es el ejecutable, entonces. ¿Alguien? Esa es la que está en la barra de herramientas. Ya. En el menú desplegable, seleccionamos el dispositivo en el que deseamos ejecutar. Hacemos No, eso clic es en Run. ejecutar. Ah, Eso es sí. ejecutar. Eso es el momento de ejecutar. ¿Cómo genero la APK? El ejecutable. Para poder, es el instalador, entonces. El instalador. ¿Alguien? ¿No? Última pregunta, ¿ya? Terminamos con esto. Vamos a realizar lo siguiente. ¿Cuáles serían los pasos para crear un simulador en Android Studio? Se va a SDK. Vamos a seleccionamos el tipo de aplicación que queremos que sea apto para nuestro dispositivo y seleccionamos el hipervisor, el emulador y después vamos a ABD, vamos a crear el emulador y escogemos lo que sea igual apto para nuestro dispositivo. ¿Algo así? Sí, pero todavía falta, ¿no? Los pasos que tenemos que considerar era para poder seleccionar tanto la versión. Entonces, habría que no solamente directamente ir al hipervisor, sino ir al SDK Manager, activar los emuladores para poder ejecutar esa parte de ejecución y poder de ahí dar el paso de la creación. Se genera tanto el nombre, se coloca el nombre del simulador, la selección de la API que vas a trabajar y con eso se pueda ir creando, ¿no? El tipo se podría decir, de celular también que se debe de considerar, ¿no? Entonces, eso por favor, chicos, ¿no? A nivel general han sido las preguntas que se han respondido. Algunos sí han participado y algunos debían que ir trabajando, que vayan realizando, ¿no? Entonces, por favor, la evaluación, no, recuerden que ya está activa,
para que lo puedan realizar. Solo en el caso adicional de que deseen recuperar alguna actividad más, el día de mañana se activará a las 6 de la tarde otro enlace para que puedan recuperar igual con preguntas o realizar alguna tutoría necesaria previo al examen parcial también, para que ustedes puedan realizar, ¿no? Entonces, nos vemos el día de mañana en el caso que deseen, ¿no? Y necesiten recuperar alguna nota o alguna tutoría necesiten para poderla rendir, ¿no? Entonces, eso chicos, nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Realicen, estudien, revisen lo que hemos visto. Casi las preguntas vienen a ser similares de lo que hemos visto. Les estoy haciendo preguntas referentes a las últimas clases que hemos visto. Igual va a ser así. Entonces, para que vayan revisando, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna situación antes de terminar? No, respecto a la materia no, profe, sino que ya organizamos unos grupos para el proyecto de grado. Entonces, De aula, dice. sí, de aula. Ya. Entonces quería un poquito más de información, cómo iniciaríamos o cómo nos reuniríamos, porque son dos grupos, uno trabajo escrito y el otro el proyecto en sí que nos toca con usted. Ya, a ver, primero el tema. No sé si ya les facilitó el tema la Inge Mónica. Ya trabajé con eso con la Inge y ya estaría el tema definido. No sé si les facilitó. Chicos, ¿me confirman? Por lo pronto no, pero no, por lo pronto no creo. Ya, entonces en este momento tendrían ya prácticamente esta y la otra semana con el escrito. No tendrían más tiempo. Ya, entonces les facilito el tema de proyecto de aula. Es el que les envío en este momento. Para la otra semana tiene que haber árbol de problemas y el documento del proyecto de aula, el perfil, ¿no? Esos dos documentos tienen que estar ya hasta máximo el 18, si no me equivoco, de la otra semana, 18 de febrero. Entonces, chicos, trabajen, revisen con todo. Voy a pasarles el instructivo también, en el caso de que necesiten los proyectos para el proyecto de aula y puedan realizar y puedan revisar, ¿no? Entonces, eso, estoy ahorita revisando nada más el proyecto, el instructivo. Entonces, ¿qué necesitamos? Es lo siguiente. Los compañeros de teórico trabajar en este primer documento hasta presentarles borradores hasta el próximo lunes, les pido, para que ustedes me presenten y cualquier duda y yo les pueda ir indicando en clases la siguiente semana del día lunes. En cuestión de los chicos de práctico o los que van a hacer el aplicativo, en cambio, se va a definir, basado el tema que ya ustedes tienen, qué funcionalidades va a tener su proyecto. Entonces les pongo un ingresar al sistema, un botón de EQ 911, un envío de mensaje para que se active la alerta, bueno, les pongo ejemplos, ¿no? Entonces ustedes ahí vayan definiendo esas funcionalidades y para la próxima semana, igual que el lunes, tengan en un documento para irles corrigiendo y con eso empiecen a elaborar las interfaces, que eso sería lo inicial. De ahí ir empezando haciendo las interfaces y ir empezando haciendo la programación. ¿Estamos claros? ¿No sé, chicos? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Entonces trabajemos en eso para el próximo lunes, ¿no? Si es que les vengan los chicos de sus equipos, por favor conversen eso y ya que trabajen en esas dos actividades, tanto el teórico como el práctico, y me presenten el próximo lunes para yo poderles revisar y poderles enviar alguna información o alguna corrección. ¿Algo más, chicos? Inge, ¿y en qué programa lo vamos a hacer? Depende de lo que ya definamos en el equipo. Si ustedes consideran pertinente trabajar en Johnny, trabajamos en Johnny o si no en Android. No hay problema, en cualquiera de las dos.
Ya, Inge. Ya. ¿Algo más, chicos? No sé. No, no tenemos nada más, chicos. Nos vemos el día de mañana en el caso de recuperación. Y si no, cualquier duda me escriben por interno, ¿no? Pasen bien y hasta luego, chicos. Gracias, ingeniera. Hasta Pase luego, bien. profe. Hasta luego. Gracias, Inge. Cuídese.